Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra profética de Dios y ver el tema que corresponde a esta noche, el cual es la gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Vayamos a la Escritura en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, donde Jesucristo habla de esta gran voz de trompeta. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo en este capítulo 24 nos trae su sermón profético, en donde habla a sus discípulos acerca de lo que ellos le preguntaron. Pues le habían preguntado en San Mateo capítulo 24, este mismo capítulo, verso 1 al 3, cuando habían regresado del templo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas? Le están preguntando: de la destrucción de Jerusalén y el templo y demás edificios. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Piden que Jesucristo le dé a conocer qué señal habrá de su venida, o sea, de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero y del fin del siglo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos quieren saber cuál será la señal de la venida de Cristo y cuál será también la señal del fin del siglo. Cristo habla aquí de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y así como para la primera venida de Cristo hubo una señal en el cielo, también para la segunda venida de Cristo. También para la destrucción de Jerusalén y el templo, ellos verían una señal. Jesucristo les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el fin para Jerusalén. O sea, ha llegado el tiempo de su destrucción. Ha llegado el tiempo para el templo ser destruido y Jerusalén ser destruida. El que esté en Jerusalén, salga fuera de Jerusalén. Y los que estén fuera, no entren a ella. Eso se cumplió en el año 70, cuando Tito, el general romano, cercó a Jerusalén y luego la destruyó después de algunos años de tenerla cercada.
ese cerco que le tendió el general romano Tito era la señal que había del fin para Jerusalén. Era la señal de que la destrucción de Jerusalén iba a suceder. Y ahora Cristo también nos habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre en el cielo para la venida del Hijo del Hombre. Y cuando nos habla de la señal de su venida, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego sigue diciendo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la señal también del fin del siglo. La señal del fin del siglo está aquí, es esta que dice aquí: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos, que son los hijos e hijas de Dios, los cuales pertenecen al cuerpo místico de Jesucristo. Son los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo, y han recibido su Espíritu Santo, y han sido colocados en el cuerpo místico de Jesucristo, pues han recibido el nuevo nacimiento. Esa señal de ver los ángeles del Hijo del Hombre llamando y juntando a los escogidos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, primeramente entre los gentiles, y luego llamarán y juntarán a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, los cuales verán el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles y dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Lo verán en medio de su iglesia, y luego la iglesia del Señor Jesucristo será llevada a la cena de las bodas del Cordero, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y luego Dios se tornará completamente al pueblo hebreo, donde llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al 8, donde nos dice de la siguiente manera: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel mensajero viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo en el día postrero. El Espíritu Santo estará manifestado en ese mensajero, el cual tiene la comisión de Dios de llamar y juntar 144,000 hebreos escogidos de Dios, 12,000 de cada tribu. Dice: y tenía el sello del Dios vivo. Vean ustedes: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. Y en Efesios capítulo 1, verso 10 al 14 o al 13, también habla que hemos sido sellados con las primicias del Espíritu. Ahora podemos ver cómo este ángel viene con el sello del Dios vivo, o sea, viene
con el Espíritu Santo manifestado en él en toda su plenitud. Y por medio de él, Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en medio del pueblo hebreo para el llamado de los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Y luego pasamos a Apocalipsis capítulo 14 y encontraremos ahí ya a los 144,000 hebreos sellados en sus frentes. Dice, capítulo 14, verso 1 de Apocalipsis, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Aquí podemos ver ya los escogidos hebreos sellados en sus frentes y tienen el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en la frente. O sea que tienen la revelación del nombre eterno de Dios y nombre de Jesucristo. Y ahora sigue diciendo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí podemos ver los 144,000 hebreos del pueblo hebreo que serán llamados y juntados por el ministerio de este ángel que viene con el sello del Dios vivo. Ese es el ángel donde estarán los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Pues los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo final. Por eso, los ángeles que el Hijo del Hombre envía con la gran voz de trompeta son los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero y en el fin del siglo, repitiéndose para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, primeramente los escogidos de entre los gentiles y luego los escogidos del pueblo hebreo. Y cuando las personas estén viendo el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre con gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios de entre los gentiles primeramente y después del pueblo hebreo, estarán viendo la señal del fin del siglo, porque esa señal sería vista solamente en el fin del siglo. Así es que en el fin de alguno de los siglos por los cuales pasaría la raza humana, en algún tiempo de los años y siglos que viviría la raza humana, en el fin de alguno de los siglos se cumpliría
esta promesa. Y cuando vieran los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos, estarían viviendo la gente en el fin del siglo. Para el llamado de los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta. Ahora, esto es lo mismo que habló Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña, y en el capítulo 13, versos 30 al 43, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña juntos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla. La cizaña son los hijos del malo, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios. Luego, cuando los discípulos piden a Jesús que les explique la parábola del trigo y de la cizaña, en este mismo capítulo 13, versos 36 al 43, dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Y ahora, ¿quién sembró la cizaña? Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. ¿El que sembró qué? La cizaña. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Ahí tenemos nuevamente la promesa de la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, que serán enviados en el fin de alguno de los siglos que vivirá la raza humana. Y cuando aparezcan estos ministerios, los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, y aparezcan con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamando y juntando a los escogidos de Dios, a los hijos e hijas de Dios de entre los gentiles primeramente, y después del pueblo hebreo, la raza humana estará viendo la señal del fin del siglo. Sigue diciendo Jesús: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y los echarán, y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, serán echados a la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, y donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego atómico se desatará y ocasionará el cumplimiento de la palabra profética de Dios de Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: porque he aquí, viene al día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que está profetizado para suceder durante el tiempo de la gran tribulación, que durará
3 años y medio, en donde el juicio divino caerá sobre la raza humana y el día de venganza del Dios nuestro, que es el día ardiente como un horno, quemará la cizaña. Habrá una tercera guerra mundial, la cual será atómica, pues ya tienen todas las armas atómicas y aún tienen de más. ¿Para qué? Para que se encienda el fuego que quemará la cizaña. Todas las ciudades grandes también tienen el servicio de gas por tuberías, lo cual también, bajo el tiempo de la gran tribulación, será algo que ocasionará fuego también. Cuando los terremotos y todos esos problemas surjan, solamente con una chispa enciende todos esos escapes de gas, y también las compañías de petróleo y todas esas compañías que tienen todos esos productos explosivos, todos esos productos se incendian y producen más fuego. Y las plantas nucleares y todas esas cosas tendrán su escape también bajo el tiempo de la gran tribulación, y se cumplirá la promesa divina del día ardiente como un horno que viene para la raza humana. Ese es el tiempo de la gran tribulación, que durará 3 años y medio, en donde se estará cumpliendo la segunda parte de la semana número 70 o 70 de la profecía de Daniel, en donde Dios estará tratando con el pueblo hebreo, confirmándole el pacto divino al pueblo hebreo, porque ya la primera parte de esa semana número 70 la cumplió Cristo en su primera venida con su ministerio de 3 años y medio, y solamente le resta al pueblo hebreo 3 años y medio de esa semana número 70, la cual se detuvo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y en su segunda venida, cuando entre a tratar con el pueblo hebreo, comenzará a contar nuevamente esa semana número 70 en su segunda parte. Ahora vean ustedes, en el mismo capítulo 4, versos 5 al 6 de Malaquías dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes que venga ese tiempo en donde la gran tribulación quemará la cizaña. Pero antes dice que enviará al profeta Elías. El profeta Elías, tisbita, estuvo en la tierra hace miles de años atrás. Luego ese ministerio del profeta Elías pasó al profeta Eliseo, el cual fue el sucesor del profeta Elías, conforme a como Dios le dijo al profeta Elías. Por eso Eliseo pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías, y vino sobre Eliseo cuando el profeta Elías se fue en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día le llamamos. Así como también los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, están esperando el rapto, y por eso es que en este tiempo han estado apareciendo tantos carros de fuego o platillos voladores, porque nuestra ida en el rapto a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de la boda del Cordero será en carros de fuego, que son platillos voladores. Y se están viendo mucho por la América Latina y el Caribe, porque Dios tiene muchos hijos e hijas en la América Latina y el Caribe, que para este tiempo final estarían siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta que los ángeles del Hijo del Hombre estarían sonando o tocando. Ahora vean ustedes, esa gran voz de trompeta es la misma trompeta final o trompeta de Dios, de la cual nos habla San Pablo en
Primera de Corintios capítulo 15 versos 49 al 55. Vamos a pasar ahí para que veamos lo que dice San Pablo. Eso está en Primera de Corintios capítulo 15. Leamos desde el verso 49 y ahí veremos este misterio de esa trompeta final. Dice San Pablo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 al 55, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza del celestial, o sea, de Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esto es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Seremos transformados y entonces seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Se requiere que escuchemos esa final trompeta o trompeta final para poder ser transformados en el día postrero. Y necesitamos saber lo que es esa trompeta final y lo que estará hablando esa trompeta final. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que estamos vivos y suceda la resurrección de los muertos en Cristo y nosotros estemos vivos y los veamos a ellos resucitados, entonces nosotros seremos transformados. Ellos resucitarán en cuerpos eternos, vean ustedes, y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, cuerpos eternos que Jesucristo creará para todos los santos de las edades pasadas que murieron porque se les cumplió el tiempo de vivir en el cuerpo terrenal. Tuvieron que dejar su cuerpo terrenal aquí e irse al paraíso a vivir en su cuerpo teofánico, pero regresarán a la tierra en cuerpos inmortales en la resurrección de los muertos en Cristo, luego que la trompeta final haya sonado, o sea, luego que la trompeta final haya dado su mensaje y los escogidos de Dios, los hijos y hijas de Dios que están viviendo en el día posterior, en el tiempo final, hayan sido llamados y juntados en este tiempo final. Ahora continuamos leyendo. Y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? A la final trompeta, cuando la trompeta final haya sonado y los muertos en Cristo hayan resucitado, entonces nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo de carne, este cuerpo mortal, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y al ser vestido de inmortalidad e incorrupción, entonces no moriremos, sino que continuaremos viviendo por el milenio y por toda la eternidad, porque estaremos en el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y así es como llegaremos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Llegaremos a la inmortalidad física también.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí la muerte será desaparecida, o desaparecerá la muerte de nuestros cuerpos, porque tendremos un cuerpo inmortal. Y así viviremos en ese cuerpo inmortal por el milenio y por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo, el que nos redimió con su sangre allá en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver el programa divino para el tiempo final. Tenemos la promesa de una transformación para nosotros los que vivimos y una resurrección en cuerpos eternos para los que han partido, pero que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han nacido de nuevo al recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿para cuándo será esa resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? Porque la resurrección de los santos, de los muertos en Cristo es primero, y luego la transformación de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 5, versos 28 en adelante: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y ahora, ¿para qué tiempo será eso para los que han creído en Cristo y han partido? En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, Jesucristo lo da a conocer. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. También el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 da testimonio de esto mismo. Un día delante del Señor para los seres humanos son 1000 años, o sea, es un milenio. Cuando Jesucristo habla del día postrero, está hablando del milenio postrero. Y ahora, cuando hablamos de los días de la semana y hablamos del día postrero, o sea, el último día de la semana, decimos que es el sábado. El sábado es el día postrero de la semana. Y en una semana delante de Dios, el sábado delante de Dios, de una semana delante de Dios, para los seres humanos es el séptimo milenio, el cual viene después del sexto milenio. Y cuando se habla de los días postreros delante de Dios, tomamos los días de la semana y buscamos los 3 días postreros de la semana, que son jueves, viernes y sábado. Y de una semana delante de Dios, los días postreros están representados en jueves, viernes y sábado. Y ahora, esos 3 días postreros de una semana delante de Dios representan para los seres humanos los 3 milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso es que San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos,
en el capítulo 1 y versos 1 al 2, hablando de los días postreros, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo habló Dios al pueblo hebreo? Por medio de los profetas. Esa es la forma de Dios hablarle a su pueblo, porque Dios coloca en la boca y el corazón del profeta su palabra, y ese profeta habla lo que Dios le mande para hablarle al pueblo. Eso está conforme a Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. Ahora, ¿qué dice San Pablo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Pablo está diciendo que Dios habló por medio de Jesucristo en los postreros días, y han transcurrido ya 2000 años. 2000 años aproximadamente tenemos del nacimiento de Cristo hacia acá. ¿Y cómo puede ser que San Pablo diga que Dios habló por medio de Jesús en los postreros días y han transcurrido 2000 años? Es que los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los 3 milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzó el tiempo señalado como los días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros para la raza humana. San Pablo, vean ustedes, es un conocedor de las profecías y por lo tanto es un conocedor de lo que son los días postreros. San Pedro también da testimonio de lo mismo en 1 de Pedro capítulo 1 y versos vamos a ver aquí, y versos 18 en adelante, cuando dice la forma en que nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios destinó al cordero Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y comprar a cada hijo e hija de Dios, comprarlo con su sangre, pagar el precio de la redención para redimirnos, para colocarnos de regreso a Dios, para reconciliarnos con Dios? Ya todo esto estaba programado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios y el corazón de Dios. Y luego se materializó, se cumplió lo que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros y también por amor a mí y a todos los escogidos de Dios, a todos los hijos e hijas de Dios. Ahora vean cómo desde antes de la fundación del mundo ya este programa de redención estaba destinado o predestinado para Cristo morir en la cruz del Calvario. Y los nombres de los que serían redimidos están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que Cristo puede decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y puede decir que el Padre se las dio. Y puede decir: nadie las arrebata de mi mano.
Y puede decir que nadie las arrebata de la mano del Padre, porque el Padre es mayor que él. Y dice que el Padre se las dio, y el Padre que me las dio, mayor que yo es. Y ahora vean ustedes el por qué. También Cristo podía decir, el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que es de Dios, pues está representado en el trigo. Pero aquellos que no querían escuchar la voz de Cristo y siempre estaban peleando con Cristo y le decían que a Cristo que él era Belcebú y que tenía demonios, Cristo les dijo, yo no tengo demonios, sino que yo honro a mi Padre. Y les dice a ellos, ustedes no pueden escuchar mi voz por una causa. ¿Cuál fue la causa por la cual no podían escuchar la voz de Cristo? Cristo dice en San Juan capítulo 10, versos 25 en adelante, dice, vamos a ver un poquito antes, capítulo 10, verso 22 en adelante, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y no querían saber si era el Mesías. No le dicen, dilo ya abiertamente si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Y ahora cuando les hablo abiertamente, toman piedras para apedrearlo. Porque en aquellos tiempos, en medio del pueblo hebreo, apedreaban a los falsos profetas, y ellos conceptuaban a Jesús un falso profeta. Sin embargo, era el profeta prometido como el Mesías para venir en medio del pueblo hebreo, y allí estaba cumplida esa profecía de un profeta como Moisés en medio del pueblo hebreo, el cual sería el Mesías. Ahora vean ustedes, no todas las personas que desean la venida del Señor creen en la venida del Señor. Vean ustedes, todos decían que creían en la venida del Mesías y que le estaban esperando, y cuando vino no lo reconocieron, ni reconocieron al precursor de su venida, excepto un grupo pequeño de personas. Ahora vean ustedes, Jesús, cuando ve que toman piedras para apedrearlo, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas,
porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Vean ustedes cómo fue el cumplimiento de la primera venida de Cristo, y todos los que se levantaron en contra del Mesías en su primera venida eran los mismos de la religión que estaba esperando la venida del Mesías. Ahora miren cómo Jesús también en otra ocasión le dice a ellos que no pueden oír su voz porque no son de Dios. Y les dice a ellos que son de su padre el diablo. Y eso fue una ofensa. Para ellos se sintieron ofendidos y decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos un padre que es Dios y nosotros creemos a Moisés. Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día. Lo vio y se gozó. Jesús les dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahora vean cómo Jesús se presenta a ellos como el yo soy, que le había parecido a Abraham y también le había parecido a Moisés, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual es el verbo que se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo hablándole al pueblo hebreo. Dios estaba en Cristo en los últimos días hablándole a la raza humana. Porque los últimos días o los días posteriores son quinto, sexto y séptimo milenio. Y al principio de los días postreros estaba allí Dios manifestado en Jesús hablándole a la raza humana. El día de Pentecostés también encontramos que Pedro, cuando vio que las personas estaban pensando que aquellas 120 personas que habían recibido el Espíritu Santo estaban ebrios, Pedro se puso en pie con los 11 apóstoles y les dijo a ellos lo que realmente estaba sucediendo allí, y que no era como ellos pensaban de que estaban borrachos, sino que aquello era el cumplimiento de la promesa divina para aquel tiempo. Capítulo 2, verso 14 en adelante dice del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Para cuando San Pedro dice que Dios prometió esto a través del profeta Joel, para los postreros días. Y por cuanto ya habían comenzado los postreros días, cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, ya Dios tenía en medio del pueblo el cumplimiento de la venida del Mesías, y luego derramó de ese espíritu sobre toda carne, luego del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y resurrección y ascensión al cielo de Cristo, el cual luego envió su Espíritu Santo sobre 120 personas, las cuales nacieron de nuevo, porque sus discípulos todavía no habían nacido de nuevo mientras Cristo estaba con ellos en carne humana. Y ahora el día de Pentecostés nació la iglesia de Jesucristo con el nuevo nacimiento de 120 personas que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y eso fue
en el comienzo de los días postreros delante de Dios, que es el comienzo de los milenios postreros para los seres humanos. Y ahora, viendo que los milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio, son los días postreros delante de Dios, podemos comprender por qué San Pedro y San Pablo hablaron de los días postreros como ya en el tiempo en que ellos vivieron, porque habían comenzado realmente los días postreros cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y todavía estamos en los días postreros, delante de Dios. Por lo tanto, todavía Dios está derramando de su Espíritu sobre toda carne que cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y se produce así el nuevo nacimiento en la persona. Nace en el reino de Dios, nace en la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, en el tiempo final, en el día postrero, entonces se termina la obra de intercesión en el cielo por Jesucristo, el cual, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está haciendo intercesión con su propia sangre en el cielo, en el trono de intercesión o asiento de intercesión, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego sale del trono de intercesión en el cielo, toma el libro de los 7 sellos de la diestra del que está sentado en el trono, o sea, de Dios, ese título de propiedad, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, para restaurar el título de propiedad a la raza humana, a los hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y para el tiempo final, en la iglesia de Jesucristo, estará un mensajero al cual vendrá esa palabra y él la recibirá, se la comerá y luego profetizará sobre muchos pueblos, naciones y lenguas conforme a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y eso dará cumplimiento Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 7, que son los ministerios de Moisés y Elías de los 2 olivos que vienen profetizando en medio de la raza humana. O sea que el ministerio profético de los 2 olivos es el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, el cual viene con la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios. Ahora, cuando el ministerio de Elías Nisbita estuvo sobre la tierra, podemos ver que fue en aquel hombre de Israel. Y luego cuando estuvo por segunda vez ese ministerio fue en otro hombre llamado Eliseo. Y luego cuando el ministerio de Elías estuvo por tercera vez fue en otro hombre llamado Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, dice Jesús, es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11, verso 14. Dice, y si vosotros, y si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Cuando también le preguntaron en el capítulo 17 de San Mateo, luego de bajar del monte de la transfiguración, capítulo 17, verso 10 en adelante, cuando le preguntan a Jesús, diciendo, ¿no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús dice de la siguiente manera, a la verdad, Elías vendrá primero o viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que ya Elías vino e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces comprendieron que les hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista. San Juan y demás apóstoles
estaban allí escuchando esta explicación de Jesucristo. En San Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, encontramos ese suceso. Y entonces entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Y el arcángel Gabriel, cuando visitó al sacerdote Zacarías en el templo, le dijo que tendría un hijo y que sería profeta de Dios y que vendría con el espíritu y el poder de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos, o sea, el corazón de los padres hebreos bajo la ley, a la doctrina de los hijos, o sea, a la doctrina de los hijos de Dios en la dispensación y para la dispensación de la gracia, o sea, a la doctrina cristiana. Vean ustedes cómo cuando Dios promete que vendrá Elías, el que viene es el ministerio de Elías, el cual es traído por el Espíritu Santo en otro hombre enviado por Dios, a través del cual opera el Espíritu Santo el ministerio del profeta Elías. Y eso es la venida de Elías para el pueblo de Dios que tiene esa promesa. Vino Elías precursando la primera venida de Cristo, y el pueblo hebreo ni supo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Pero Jesús dio testimonio de que Juan era el Elías que vendría precursando el camino al Mesías. Y el arcángel Gabriel también dio testimonio que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo. En San Lucas capítulo 1, versos 10 al 20, por ahí ustedes encontrarán las palabras del arcángel Gabriel. Y ahora para el tiempo final tenemos la promesa que Elías vendrá antes que venga el día terrible de Jehová, el día grande y terrible de Jehová. Viene para convertir el corazón de los hijos a los padres, conforme a Malaquías capítulo 4. Y si ustedes lo quieren recibir, el reverendo William Branham es aquel Elías que había de venir y ya vino y se fue. Y vino precursando la segunda venida de Cristo. Vino precursando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso en sus mensajes habló tanto acerca de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Habló tanto de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos con la gran voz de trompeta. Ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo? ¿Qué sería la gran voz de trompeta o trompeta final sonando? En el libro de citas en español, página 47, tenemos palabras habladas por el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, en el verso o párrafo 402, donde dice: y nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que vivimos y que permanezcamos, seremos transformados, parados allí o aquí y sentir un cambio, o sea, una transformación. El pelo canoso se irá. Las arrugas cesarán, desaparecerán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos,
y encontraremos a nuestros amados primero. A nuestros amados que han partido y que han sido creyentes en Cristo, los encontraremos resucitados en el cuerpo nuevo. Y ahora vean ustedes lo que es esa gran voz de trompeta o trompeta final. Es ese algo evangélico sonando la venida del Señor. O sea, sonando, proclamando, predicando, revelando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Revelando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Revelando el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles y llamando y juntando con ese mensaje de la revelación de la segunda venida de Cristo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Con ese mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, es que los escogidos de Dios en este tiempo final, en el fin del siglo, seremos llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados, luego que el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino haya dado su mensaje, haya dado su revelación de la segunda venida de Cristo, con sus ángeles en este tiempo y para este tiempo final. Leamos otro lugar donde el precursor de la segunda venida de Cristo nos habla de esa gran voz de trompeta, trompeta final, y dice así, página 130 del libro de citas en español, verso 11:64 dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta trompeta acaba de tocar, y esa última trompeta, o sea, esa final trompeta, como el séptimo sello, será la venida del Señor. Tocará, o sea, sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La séptima trompeta, que es la trompeta final, la cual aparece en Apocalipsis capítulo 11 y verso 15, y también aparece en 1 Corintios capítulo 15 verso 50 al 55, y también aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versos 13 en adelante. Vean cómo San Pablo dice aquí: porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos primero. Pero el Señor mismo, o sea, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora vean cómo aquí también San Pablo nos habla de esa trompeta de Dios, que es esa gran voz de trompeta o trompeta final. ¿Y qué es la trompeta final? Les dije que es la voz de Dios, la voz de Cristo, dándonos un mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 1 y versos 10 al 11
Dice el apóstol San Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El séptimo milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia en el día postrero, en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio. La gran voz de trompeta, trompeta final, es la voz de Cristo hablándole a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 4 nuevamente encontramos la voz de Cristo representada en una trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, aquí está la trompeta de nuevo, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vean ustedes cómo esta voz, como de trompeta, que es la voz de Cristo, invita a Juan a subir donde está Cristo hablando con esa voz de trompeta. Juan el apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo, y aquí en este momento representa a la iglesia de Jesucristo en el día postrero, en el tiempo final. Y ahora, ¿dónde tiene que subir la iglesia de Jesucristo para oír esta voz de trompeta, que es la gran voz de trompeta, que para el día postrero, para el tiempo final y fin del siglo, estará sonando y llamando y juntando a los escogidos de Dios? La voz de Cristo estuvo en edades pasadas en medio de su iglesia, hablándole a su iglesia y llamando y juntando a sus escogidos de las diferentes edades por las cuales ha pasado la iglesia de Jesucristo. Y en este diagrama del reverendo William Branham tenemos las 7 etapas o edades de la iglesia de Jesucristo que ya han transcurrido. Y tenemos los mensajeros que fueron San Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el reverendo William Marion Branham, que fue el Elías precursor de la segunda venida de Cristo. Ya estas etapas de la iglesia se cumplieron. La primera en Asia Menor, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en Europa, diferentes territorios europeos, y la séptima en Norteamérica, donde envió al reverendo William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías, precursando la segunda venida de Cristo. Y en cada una de esas etapas, la voz de Cristo por medio del mensajero que él envió, estuvo hablando y estuvo llamando y juntando a sus escogidos de cada una de estas edades. Por lo tanto, escucharon esta trompeta, la voz de Cristo en cada edad. Y ahora para el día postrero tenemos la promesa de una gran voz de trompeta. Esa es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Es la voz de Cristo hablándonos su mensaje del Evangelio del Reino en este tiempo final y dándonos a conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ahora, ¿dónde estuvo Cristo en la primera edad? Pues estuvo aquí en la primera edad, manifestado en San Pablo. No vivo ya yo, vive Cristo en mí, dijo San Pablo. Y luego de edad en edad estuvo Cristo en el Espíritu Santo manifestado en cada edad a través del mensajero de cada edad. Y ahora nos llama acá arriba a subir a la edad de la piedra angular, en donde Él estará manifestado en su ángel mensajero, y por eso lo que Él prometió, diciéndonos, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora encontramos que lo cumple por medio
de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado Jesucristo? El Dios de los espíritus de los profetas, el Señor, ¿a quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo en Apocalipsis 4 que nos daría a conocer. Y ahora, por cuanto siempre Dios le ha dado a conocer a los seres humanos por medio de un profeta las cosas que han de suceder, encontramos que Cristo en el Nuevo Testamento, por medio de los apóstoles también, dio a conocer cosas que iban a suceder. Por San Pedro, San Pablo y otros apóstoles, habló de cosas que sucederían en aquel tiempo y de cosas que sucederían en el fin del tiempo. Y ahora, para dar a conocer las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final e identificar esas cosas a medida que van siendo cumplidas, Jesús dice que ha enviado su ángel para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quiénes? Dárselas a conocer a sus siervos, primeramente a su iglesia, entre los gentiles y después al pueblo hebreo. Apocalipsis 22, verso 16 también dice así del ángel de Jesucristo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto? Envía a su ángel mensajero, que es el último profeta mensajero que Dios enviará a la tierra, el cual es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje de la gran voz de trompeta, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles para este tiempo final. Porque este misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, nadie lo conoció. Solamente los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento profetizaron acerca de la segunda venida de Cristo, o sea, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Y ahora vean ustedes cómo para el tiempo final para el cual nosotros hemos aparecido, Dios estará cumpliendo las profecías correspondientes al tiempo final. Y para poder comprender esas profecías siendo cumplidas, Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben ser cumplidas, que deben suceder. El precursor de la segunda venida de Cristo, hablando acerca de Elías como el profeta que le llevará el mensaje al pueblo hebreo en el cumplimiento de uno de los dos olivos, nos dice en el libro de los Hechos en español, página 399, en la pregunta número 11 que le hicieron, la pregunta es la siguiente: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Contesta, parte de la contestación dice: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías.
Y ahora, la venida de Elías en su quinta manifestación, como el profeta mensajero al pueblo hebreo, será él será un hombre ungido con ese espíritu ministerial de Elías, pues será un hombre que vendrá con el Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo operando en él el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y ese ministerio estará primeramente en medio de la iglesia gentil, sonando la gran voz de trompeta, juntamente con el ministerio del profeta Moisés, que será el ministerio del profeta Moisés, siendo colocado en un hombre del tiempo final, un hombre ungido con el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo estará operando el ministerio de Moisés por segunda vez. Y ese es un ministerio dispensacional. Por eso traerá un mensaje dispensacional, que es el mensaje del Evangelio del Reino para la séptima dispensación, la dispensación del Reino. Y con ese mensaje dispensacional del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo y que es la gran voz de trompeta, Dios llamará y juntará 144,000 hebreos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu. Pero antes de eso, llamará y juntará los escogidos de Dios de entre los gentiles y los colocará en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo, y les dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto acá en la edad de la piedra angular, y nos preparará para ser transformados y raptados. Nos dará la fe, la revelación para ser transformados y raptados, que es la fe de rapto, la revelación de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en este tiempo final. Vean ustedes, sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías viniendo en un hombre de este tiempo. Y también tenemos la promesa del ministerio de Jesús para este tiempo final, para venir manifestado por segunda ocasión. Y veamos lo que dice el precursor de la segunda venida de Cristo, hablándonos de lo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida del Hijo del Hombre, es la venida de Jesucristo en el día postrero manifestado con sus ángeles, como Él lo prometió. Ahora, Apocalipsis 19 nos habla de un jinete en un caballo blanco como la nieve. Y ahora veamos lo que dice con relación a ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. En la página 277 del libro de los sellos, dice así el precursor cuando está orando a Dios: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién llamará a los suyos? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el Espíritu Santo, en el día postrero, llamando y juntando a los escogidos de Dios de entre los gentiles? Vendrá manifestado en medio de su iglesia. Ahora vamos a ver cómo será esa manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vendrá el Espíritu Santo manifestado en el tiempo final, llamando y juntando a los escogidos de Dios? En la página 256 del libro de los sellos en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será, ¿qué? El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es Jesucristo en Espíritu Santo viniendo en el día postrero, manifestado en carne humana en un hombre, y ese hombre es su ángel mensajero, el profeta mensajero de la dispensación del reino, a través del cual viene en el día postrero
Jesucristo en Espíritu Santo, con esa gran voz de trompeta hablándonos y llamando y juntando así sus escogidos en este tiempo final y preparándonos para ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. ¿Vieron lo sencillo que es todo el programa divino correspondiente a este tiempo final? Y luego, cuando estemos transformados, cuando estemos con el cuerpo nuevo y los muertos en Cristo resucitados, luego seremos arrebatados para encontrarnos con Jesucristo y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces es que le veremos a Él en su cuerpo físico que Él resucitó de entre los muertos, el cual es un cuerpo glorificado. Cristo resucitó en ese cuerpo, resucitó ese cuerpo, fue glorificado ese cuerpo y ahora nosotros lo veremos cuando nosotros estemos transformados y estemos a imagen y semejanza de Jesucristo, también con un cuerpo glorificado, el cual será eterno, inmortal, incorruptible y también interdimensional. Y podremos ir a otras dimensiones con ese cuerpo y en ese cuerpo. Y por eso es que nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial, a otra dimensión, a la dimensión de Dios, para la cena de las bodas del Cordero. Mientras la tierra estará pasando por los 3 años y medio de la gran tribulación, en donde la humanidad estará sufriendo los juicios divinos que caerán sobre la tierra, los escogidos de Dios de entre los gentiles, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales serán transformados. Los que estamos vivos seremos transformados y los que ya murieron, sus cuerpos físicos en las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido, serán resucitados en cuerpos eternos y estarán en el cuerpo eterno y glorificados, y nos iremos con ellos a la cena de las bodas del Cordero, que durará 3 años y medio, en donde Cristo estará repartiéndole los galardones a sus hijos, a los miembros de su cuerpo místico de creyentes, por todas las labores realizadas en la obra del Señor, por los hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto el misterio de la preparación para ser transformados y raptados. Este es el misterio de la gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos de Dios, a los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Hemos visto también lo que es la gran voz de trompeta, hemos visto que es la voz de Cristo, dándonos su mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, dándonos la revelación divina de su venida, dándonos a conocer el misterio de su venida, dándonos a conocer la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo en carne humana, en un hombre del tiempo final. Y en ese hombre estarán también los ministerios de Moisés y Elías. Y el ministerio de Jesús también estará ahí, siendo operados esos ministerios por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero y en su ángel mensajero. La obra es la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. El mismo ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo, viene con Jesucristo en el Espíritu Santo, en él manifestado. Sonando la trompeta final o gran voz de trompeta, o sea, sonando el mensaje del Evangelio del Reino y revelando así el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Y así, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino estar llamando y juntando a los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, para pronto ser transformados y raptados e ir a la cena de las bodas del Cordero. Yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Envía su ángel mensajero, a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo estaría manifestado en este tiempo final. Por eso Juan el apóstol quiso adorar a los pies del ángel de Jesucristo y el ángel no se lo permitió, porque el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el profeta mensajero de la dispensación del reino, en el cual viene Jesucristo manifestado en Espíritu Santo, sonando la gran voz de trompeta, trompeta final o trompeta de Dios, y llamando y juntando a todos sus escogidos con ese mensaje de la gran voz de trompeta, con ese mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino para la dispensación del reino. Hemos visto que este es el tiempo en donde Dios le estaría dando esta bendición a todos los hijos e hijas de Dios. Este ángel mensajero, a través del cual Cristo estará manifestado, sonando esa gran voz de trompeta, no viene peleando con la gente, sino que viene dándole las buenas nuevas del mensaje del evangelio del reino, con el cual le revela el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final, para ser llamados y juntados y transformados e ir a la cena de las bodas del Cordero. O sea, que lo que Jesús está enviando a su iglesia, al enviar su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, lo que está enviando es una bendición para todos los hijos e hijas de Dios. No importa en qué iglesia o grupo religioso estén los hijos de Dios. Jesucristo envía a su ángel mensajero con ese mensaje de testimonio, con ese mensaje del evangelio del reino, para darle testimonio a todos los hijos e hijas de Dios. No para estar peleando con ellos, ni los hijos e hijas de Dios peleando con el ángel de Jesucristo, sino para traerles el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, para ser llamados y juntados los escogidos de Dios y preparados para ser transformados en este tiempo final. Por lo tanto, no podrán ponerse a pelear con el ángel de Jesucristo, porque viene para llamarlos y juntarlos y prepararlos para ser transformados y raptados. Viene para traernos una bendición en este tiempo final. Y sin esa bendición no hay transformación para nosotros. Y sin esa transformación, pues no hay rapto, arrebatamiento de los escogidos de Dios para ir a la cena de las bodas del Cordero. Pero gracias a Jesucristo, que Él ha prometido enviar su ángel mensajero para darnos testimonio de estas cosas y así ser llamados y juntados con la gran voz de trompeta del evangelio del reino y preparados para ser transformados y raptados. Ninguna persona que esté viviendo en este tiempo podrá ser transformada y raptada sin primero escuchar esa trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos e hijas de Dios que en este tiempo final escucharían esa gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos de Dios? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe. Este es el territorio donde la gran voz de trompeta sonaría, la gran voz de trompeta del evangelio del reino, y llamaría y juntaría a los escogidos de Dios. Ese llamado surge, comienza en la América Latina y el Caribe, donde se cumple la edad de la piedra angular y donde está Cristo con esa gran voz de trompeta o trompeta final,
dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel mensajero. La gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Este es el tiempo. Y ha salido el llamado para todos los hijos e hijas de Dios. El llamado de Cristo por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y al territorio latinoamericano y caribeño, en donde Dios tiene muchos hijos e hijas de Dios para escuchar esa gran voz de trompeta o trompeta de Dios llamando y juntando a los hijos de Dios en este tiempo final. La gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Hemos visto el misterio de esta gran voz de trompeta. Hemos visto el misterio de este llamado de Dios. Hemos visto quiénes son los hijos de Dios. Son los miembros del cuerpo místico de Cristo. Son los hijos e hijas de Dios. Son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y ahora, viendo lo que ha sido prometido para los hijos e hijas de Dios en medio de la iglesia de Jesucristo, pues le damos gracias a Cristo por esta bendición tan grande que Él prometió enviarnos en este tiempo final, para ser llamados y juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de este misterio, de la gran voz de trompeta llamando y juntando a los hijos de Dios. Si oyes hoy su voz, la voz de Dios, la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la fe, para ser transformado y raptado y llevado a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Es para bendecirte que Él te está llamando en este tiempo final. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos, de los hijos e hijas de Dios, que serían llamados en este tiempo, y que sean llamados y juntados, y se complete el número de los hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y que los muertos en Cristo sean resucitados, y nosotros los que vivimos seamos transformados pronto y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, para encontrarnos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo y recibir de Él los galardones que Él ha prometido para cada uno de nosotros. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que les mantenga siempre el entendimiento abierto para comprender todos estos misterios del programa divino prometidos para este tiempo final. Y que pronto todos estemos listos para ser transformados. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón de la República de Guatemala para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Dios les continúe bendiciendo a todos. Digamos de todo corazón, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura.
Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias al Señor. Fuertes aplausos de acción de gracias a nuestro Padre por la bendición de la palabra hablada.